Y para esto vamos con Roberto Izurrieta, director de los programas latinoamericanos de la Universidad de George Washington y colaborador de Política para CNN. Roberto, ¿cómo estás? A los tiempos que no te veo, como se dice en buen ecuatoriano, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, pues empecemos. Mario. ¿Está la política real de Washington siendo un muro de contención contra las promesas de campaña de Donald Trump? Yo pienso que la mayoría de las promesas no se van a cumplir. También pienso que lo que ha sucedido estos meses es una muestra que los Estados Unidos, en la economía de los Estados Unidos, el sistema de justicia de los Estados Unidos es independiente o tiene suficiente nivel de independencia de esta bulla política que estamos viendo. Yo pienso que en la Casa Blanca, el poder, sobre todo Donald Trump, se va a ir volviendo cada vez más irrelevante, espero, a estas variables y no afectarlas. Esto es que la economía siga funcionando, el sistema de justicia siga funcionando. Es un país donde el poder ejecutivo tiene mucha menos influencia que tendrían muchos los países de América Latina. Ciertamente, vimos de hecho en los primeros días de Donald Trump en la presidencia actuar a la justicia en diferentes estados contra los bandos, por ejemplo, los decretos contra la inmigración en países de mayoría musulmana. Y ahora vemos también el escándalo de la injerencia rusa en las elecciones. Esto está tal vez distrayendo a los políticos de otros asuntos importantes como el Obamacare, la destrucción del Obamacare y los impuestos, por ejemplo. Yo siempre he sostenido que Donald Trump tenía una gran oportunidad de hacer una serie de reformas que creo que habría tenido la mayoría. Por ejemplo, la misma reforma inmigratoria. La reforma inmigratoria, una reforma inmigratoria sensata, integral, necesita suficientes votos republicanos más los demócratas. Yo habría comenzado por eso, buscar una reforma inmigratoria integral, más allá que el discurso de la construcción de un muro que no es real y sería absurdo y además no es la solución del problema que discuten. Después, en la reforma de salud, Obamacare, sin lugar a dudas, Obamacare necesita una serie de reformas. Muy bien lo podrían haber hecho. Lo que dijo el senador McCain en el día de hoy con este voto de iniciar este proceso para la discusión de los cambios. La reforma de salud solo será posible, y lo mismo yo aplicaría para una reforma tributaria, si consiguen suficientes votos demócratas. Eso es lo que hay que buscar. Dejar los extremos, ir al centro. Dejar lo teórico e ir a la práctica. Eso sería un ejercicio del poder en la Casa Blanca. ¿Qué es lo que, en tu opinión, ha estado mal en estos 6 meses? Las formas de Donald Trump, es decir, ya comentaba yo hace un momento, comenzó con decretos, con bandos, es la forma, digamos, política más radical de imponer una idea, o son las propuestas por sí mismo, las propuestas que no han generado los votos suficientes o el apoyo suficiente. Yo creo, Mario, que son dos cosas. Primero, como bien tú dices, las formas. Y segundo, la estrategia. Él tuvo una estrategia, Donald Trump, que iba muy bien con su personalidad, que le fue exitoso en la elección interna y en la elección general. Generar bulla, generar desconcierto, llamar la atención. Pero esa estrategia, una vez que estás en la Casa Blanca, que eres presidente, esa estrategia ya no funciona. Tienes que administrar la atención que has generado y tratar de buscar los consensos básicos. Esto es, toda una línea estratégica de polarización, de llamar la atención, de generar conflictos. Te puede servir quizás en un proceso de la campaña electoral o en todo, pero ya en el ejercicio del poder no es tan efectivo si es que, como en los Estados Unidos, en la Casa Blanca no tienes tanto poder como llegaron a tener muchos presidentes en América Latina, porque hay división de poderes. Hoy finalmente vimos que el Senado aprueba la discusión de el Obamacare, de la desintegración del Obamacare, después de 6 meses. Ha sido, creo que, largo el proceso. ¿Hay resistencias en los círculos políticos de Washington, hablando de demócratas y hablando de republicanos, del statu quo, de los burócratas en Washington? Para tener un poco de contexto, el gobierno de Donald Trump quiso pasar una reforma total a Obamacare. No lo ha logrado. Lo que hicieron ahora es decir,
ok, aquí tenemos una propuesta en el Senado, votemos, iniciemos un proceso para votar por cambios en esta reforma. Esto es lo que ellos quisieron conseguir súbitamente, como dirían en América Latina, entre gallos y medianoche. Lo que quisieron conseguir y que no lo consiguieron, hicieron muy bien, discutamos esto y discutamos reformas. En otras palabras, recién ahora comenzaría un proceso formal para la discusión si se reforma y qué se reforma de la ley que presentó el Congreso al Senado. En otras palabras, sería el inicio de un proceso que yo creo que va a ser muy largo y las posibilidades de éxito siguen siendo muy limitadas. ¿Cuál sería, Roberto, tu calificación en estos primeros 6 meses comparado con otras administraciones? Es la calificación que le está dando el público en las encuestas. La popularidad de Donald Trump es la más baja en este momento en la historia de cualquier otro presidente. Eso es muy grave. Pero de nuevo, lo que él está apelando es a su base electoral, confiado de que esa base electoral le daría el triunfo del medio periodo. Yo pienso que es una mala estrategia. Lo que tiene que hacer un presidente es salir de apelar a su base, irse hacia el centro, conseguir votos independientes, conseguir senadores más moderados, diputados más moderados, para conseguir las reformas en la reforma de salud, en la reforma impositiva, en la reforma de infraestructura, en la reforma de inmigración. Esa, para mi opinión, debería ser la estrategia para un presidente exitoso en la Casa Blanca. Un gusto verte, como siempre, Roberto Izurrieta, director de los programas latinoamericanos de la Universidad de George Washington y colaborador de política para CNN. Gracias y muy buenas noches, Roberto. Cuando regresemos...